Leyendo algunos de los comentarios que recibo en el canal, especialmente los comentarios que no apruebo para su publicación, la mayoría son o bien ataques personales, que espero que les hagan sentirse muy bien, soy la peor persona del mundo, guay, o directamente publicidad y otras cosas. No, lo que dijiste no es cierto. Aquí hay un vídeo de un señor que vende un libro que dice que no es cierto, y aquí hay otro vídeo de un señor que vende una pócima mágica y cosas así, que no los voy a publicar, olvídenlo. Pero viéndolos todos en su conjunto, pensé que podemos hacer una labor educativa importante, que es reuniendo las principales barbaridades que me dicen, hacer un pequeño manual del perfecto irracional, del que elige renunciar al pensamiento, renunciar a su capacidad cuestionadora, a su capacidad crítica, a su capacidad de dudar del mundo, para entregarse en brazos de creencias, algunas de ellas profundamente estúpidas. Y con esa base he hecho estos puntos que son el manual del perfecto irracional. Primero, créele a quien hable bien, a quien hable bonito. Créele a quien sea elocuente, sea apasionado y sobre todo diga cosas que te gustan mucho, que te den la razón, que apoyen lo que tú ya crees, que te prometan cosas bonitas. Créele ciegamente a quien sea guapo, a quien sea famoso, a quien salga en televisión. Por ejemplo, si una persona es actor, tú sabes perfectamente que es el más indicado para decirte cuál es el tipo de medicamento que te conviene, incluso para diagnosticar tu enfermedad. Si es un futbolista, seguramente tiene mejores datos sobre cómo peinarse que la propia persona que se encarga de cortarte el pelo. Segundo, por lo mismo acepta solo información que te emocione, que te dé la razón. Si alguien te ofrece datos que van en contra de lo que ya crees, ni lo oigas. Inmediatamente di que es tonto, di que le pagan por decir lo que dice. Es mi caso, lo puedes ver en el vídeo que se llama precisamente El cabreo de los tontos. Se supone que a mí me pagan millones por hacer estos vídeos tan bien producidos, en condiciones tan extraordinarias, para poderte convencer a ti de cosas malas. Desprecia a cualquiera que vaya en contra de lo que ya crees, porque podría contagiarte del terrible virus de la racionalidad. 3. Solo acepta explicaciones simples, lo más simples posibles, que no te exijan la dura tarea de pensar. Se te puede quemar algo en la cabeza, puede incluso dolerte, no lo sabes. Si no piensas, siempre es bueno tenerle miedo a aquello que nunca has hecho, porque te puede hacer daño. Por ejemplo, el cáncer. Te dicen tal cosa causa cáncer y el cáncer se cura con tal cosa. Por ejemplo, la dieta alcalina, o limón con bicarbonato de sodio, o las píldoras mágicas del doctor Fuchs, que es un doctor alemán. Los doctores alemanes tienen mucha credibilidad, por el punto 1. No aceptes que alguien llegue y te diga, no, mira, el cáncer es una enfermedad. No es una enfermedad, es una clase de enfermedades, de las cuales hay como 200, y las causas son múltiples y las curaciones son diversas, y algunos no se pueden curar incluso. No, eso te saca de la simpleza con la que quieres tú vestir tu corazón. Por lo mismo, usa frases simples para defenderte de todo aquello que ponga en duda lo que tú ya crees. El limón se alcaliniza en el cuerpo. El limón se alcaliniza en el cuerpo. Punto. Ya con eso respondes a todo. Que no sea cierto es otro asunto. Que en realidad lo que pasa es que el limón se neutraliza con otros álcalis en el cuerpo para digerir el ácido ascórbico en citrato. Esto es el ácido cítrico, convertirlo en citrato. Esto es demasiado complicado. Hay que saber hasta química, fisiología, una serie de cosas. No. Tú dices que el limón se alcaliniza en el cuerpo y es una verdad como un templo. Los medios controlan nuestra mente. Ni te preguntes cómo. Ni siquiera se te ocurre preguntarle a la persona que te dice que los medios te controlan, o los Illuminati te controlan, o alguien te controla. No se te ocurre preguntarle, oye, ¿cómo es que no te controlan a ti? ¿Qué tan inteligente o tan simpático, tan guapo eres que tú no eres controlado? El único controlado soy yo. Las vacunas causan autismo, comer transgénicos es malo, lo natural es bueno, usamos solo 10% del cerebro. Este tipo de frases, nunca te pongas a averiguar si son ciertas o no. Tú acéptalas y úsalas mucho para demostrar que realmente sabes cosas que no sabes, pero a quién le importa. Quinto, exige perfección. Las personas que te dicen las cosas bonitas que te gusta oír, simples, que te dan por tu lado,
te ofrecen cosas perfectas, porque si no, no te gustarían. Te ofrecen la sociedad perfecta. Esta sociedad está mal, yo te voy a ofrecer una sociedad perfecta, donde todos serán ricos, todos serán sanos, todos serán simpáticos, todos serán guapos, todos serán... La justicia será absoluta para todos, en fin, tú solo vota por mí. Te ofrecen medicamentos que funcionan el 100% de las veces, que no tienen efectos secundarios, que son baratísimos, que nadie tuvo que investigar para hacerlos, que existen desde siempre y que te van a resolver todos tus problemas. Te ofrecen alimentos perfectamente naturales, te ofrecen dietas para poder bajar de peso mientras comes como un poseído, te ofrecen el remedio a todos tus males. Esto es la perfección que nos ofrecen estas personas, y cuando alguien tenga la cara de decirte que las cosas no son perfectas, por supuesto, no debes escucharle. Esto es muy importante. El demonio de la duda, el demonio del pensamiento, el demonio de la razón son tus peores enemigos. 6. Aplaude todo tipo de rebeldía. La mayoría de las personas que te quieren contar estas historias, cuyas páginas web puedes leer, cuyos libros lees, cuyas conferencias puedes ir, te dicen que son rebeldes en contra del sistema establecido y que incluso son víctimas de persecuciones por parte de grupos de personas tremendamente malvadas, pero ellos se sacrifican por ti, son tan buenos, son tan nobles, que por ti se están jugando la vida recorriendo el mundo con la verdad del MMS o de la homeopatía o de alguna pócima que venda Josep Pàmies o alguna hierba que nunca se ha estudiado en un laboratorio, porque ellos son buenos y se rebelan. No te pongas a pensar que hay rebeldías positivas y negativas, que hay rebeldes que se han opuesto a que el mundo funcione bien, a las cosas que están funcionando bien, que Franco se rebeló contra la República Española o que Pinochet se rebeló contra la República, contra la democracia establecida de Chile. Eso no te tienes que poner a pensarlo. Tienes que aceptar que todo el que diga que es rebelde es bueno y además es verdaderamente un rebelde. Nunca te pongas a pensar que alguien puede fingirse un rebelde para ser simpático, para caerte bien, para atraer la simpatía necesaria para poder convencer a la gente de su mensaje. En ningún momento debes pensar esto. Él dice que se rebela contra la ciencia, tú aplaudes. Se rebela contra las medicinas, contra los medicamentos, contra las vacunas, contra la farmacia. Se rebela contra la idea de que la Tierra es esférica, tú aplaudes. Porque es un rebelde y los rebeldes merecen consideración absoluta. 7. En el mundo hay buenos y malos. Punto. No hay algunas personas que son buenas pero tienen rasgos malos, algunas personas que son malas pero tienen rasgos buenos. Todo es buenos y malos. Tú, por supuesto, eres bueno. Esto por descontado. ¿Cómo saber quiénes son malos? Tu gurú, el que te habla bonito, él te va a decir quiénes son los malos. Y son malos, no malos, sino malvados de verdad. Me refiero a gente que asesina, que tortura, que desprecia totalmente la vida, que patea a los perritos, que hace el mal de una manera minuciosa y con una crueldad de telenovela o de película de James Bond, porque le gusta y porque está bien hacer el mal. No te pongas a pensar que la gente a tu alrededor no es así o que puede haber otras explicaciones a ciertas cosas que pasan. Los malos lo son por pasatiempo y ya te dirán quiénes son malos para que tú los rechaces. 8. Ten miedo. Pero ten mucho miedo. No miedo de este que te permite ser cauto ante las cosas preocupantes de la vida. No el miedo a ser atropellado que te lleva a mirar a ambos lados de la calle antes de cruzarla. Me refiero a pánico. Me refiero a sentirte absolutamente indefenso ante todo lo que te rodea. Miedo a los medicamentos, miedo a los alimentos, miedo al arroz, a la sal, al azúcar, miedo a las antenas de telefonía móvil, miedo al wifi o wifi, miedo a la luz eléctrica, miedo al teléfono, miedo a la ciencia, miedo a la tecnología, miedo a tu ropa. Ha habido incluso campañas de tu ropa es tóxica, te va a matar, todo te va a matar. Y la única forma que te puede salvar, por supuesto, de este pánico incapacitante es acercándote a tu amado y querido gurú, que ya te dirá cómo eludir todos estos peligros que te rodean y que solo existen para acabar contigo. Y por supuesto, si haces esto, vas a lograr el nivel máximo del perfecto irracional del siglo XXI. Es decir, en cuanto recibas una cadena de correo electrónico que dice alguna barbaridad perfectamente irracional, tú se la vas a mandar a todos tus contactos.
Vas a compartir en Facebook cualquier tontería que te manden, cualquier cosa que suene emocionante, que parezca que descubre un complot horrible o que revela otra causa para el miedo o que encuentra la cura de la enfermedad que ellos no quieren que conozcas. Comparte en Twitter, compártelo todo, créelo todo y nunca te pongas a averiguar si es cierto o no. Por supuesto, si quieres ser un poco más racional, más o menos racional, si quieres darle un sentido un poco menos caótico a tu realidad, lo que tienes que hacer es exactamente lo opuesto. Darle valor a los datos y no a quien te los dice. Darle valor al fondo y no a la forma, al contenido y no al estilo. Saber valorar las ideas por sí mismas y no por quien te las va transmitiendo. Asumir que el universo es complejo, que las explicaciones que hemos ido encontrando del universo a veces son extremadamente difíciles y que para conocerlas a fondo necesitamos hacer un esfuerzo. No vas a aprender mecánica cuántica estudiando con un señor que estudió en una escuela de Feng Shui. Tienes que aprender física y matemáticas y una serie de cosas complejas, y si no, solo tendrás una vaga idea de cómo funciona la mecánica cuántica. Tienes que asumirlo. Si quieres ser más o menos racional, tienes que aprender a leer párrafos complejos y detallados con subcláusulas y explicaciones y matizaciones y contextos complejos. No puedes vivir en sujeto, verbo y predicado. Tienes que entender que la perfección es inalcanzable, sobre todo en cuestiones sociales y en cuestiones de biología, de la que sabemos muy poco. Empezamos a conocer el universo de verdad hace apenas 400 años y la enfermedad, la medicina científica, tiene solo 150 años de existencia. Y entonces hay una enorme imperfección y una enorme falta de claridad y una enorme ignorancia que todavía tenemos. Nadie te puede decir que lo sabe todo. Eso tienes que asumirlo, por lo menos para no abusar de tus creencias respecto del universo. Tienes que entender también que la gente en general, la gente que te rodea, es buena. Que no es necesario explicar con maldad aquello que se puede explicar simplemente porque la gente a veces es ignorante o es estúpida y actúa de manera inconsciente, de manera ignorante, de buena fe muchas veces. No necesitas la maldad como explicación más que en ciertos casos evidentes y patentes. Y sobre todo, en vez de tener miedo, tienes que ir y buscar la información. Se dice que en tiempos de Internet la ignorancia es una elección personal, sobre todo si tienes acceso a Internet y sabes hacer una búsqueda razonable en Google. No hagas una búsqueda y te quedes con el primer resultado. Profundiza, ve el consenso que hay, ve cuántas personas lo dicen, por qué lo dicen, si tienen bases, si tienen datos, si tienen estudios, si tienen razón, o si simplemente se les ocurrió. Probablemente hay otras formas, otros puntos que pueden crear el irracional perfecto. Probablemente algunos elementos sean incluso muy ampliables, pero al menos estos puntos nos pueden ahorrar malos ratos y poner en peligro nuestra sanidad, nuestra salud e incluso nuestra vida. La irracionalidad no es un lujo que nos podamos dar. La irracionalidad cuesta. Y muchas veces cuesta sin que nos demos cuenta de lo que estamos pagando hasta el día que es demasiado tarde. Yo creo que nadie quiere llegar a eso. Por lo tanto, quizás sería bueno estar un poco más en guardia contra la irracionalidad que está tan presente a nuestro alrededor. ¿No cree usted?